Muy bien, un saludo muy especial a todos los que están conectados a través de la internet, a todos nuestros hermanos también, a los que están en Facebook. Dios les bendiga. Un saludo muy especial. Soy el pastor Rodrigo Ascarrums y estamos en la reunión virtual de la Iglesia Cristo para las Naciones. Así que en esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios. Hay un tema muy lindo que se llama "Pero todo el mundo lo hace". Así que vamos a comenzar con este tema. Vamos a ir entonces a la primera parte. Bueno, vamos a hablar de este animalito, de este pez. Se llama el salmón, ¿no? Algunos de ustedes habrán escuchado del salmón y qué es lo que hace el salmón para sobrevivir. Es muy interesante si ustedes han visto la vida del salmón. El salmón tiene un viaje muy duro y es contra la corriente. Este animalito tiene que volver a aguas más tranquilas, y para llegar a esas aguas más tranquilas y para que se reproduzca, tiene que ir y subir cataratas, ¿no? Y en el transcurso, cuando va subiendo esas cataratas, aparecen diferentes animales, aparecen las gaviotas, aparecen los osos que los atrapan para comérselo. Pero ellos, ¿qué hacen estos animalitos? ¿Qué hacen el salmón? Siguen avanzando, superando los obstáculos, inclusive tienen que saltar casi 3 metros, imagínense. 3 metros tienen que saltar para poder llegar a esas alturas, para poder ahí reproducirse. Entonces vemos aquí tremendo la perseverancia del salmón, de poder inclusive avanzar, superar los obstáculos, y de muchos, solo algunos llegan arriba, ¿no? Y cuando llegan al destino, ahí ponen sus huevos. ¿Y qué pasa con los que han llegado? Mueren ahí arriba. Pero al reproducirse ahí arriba, ahí dan a luz a una nueva generación de salmones. ¿Qué tal? ¡Qué tremendo! ¿Qué pasaría si el salmón no quisiera nadar en contra de la corriente? ¿Qué pasaría si dice, no puedo llegar hasta arriba? En otras palabras, se quedaría en el mar, no podría reproducirse, sería el fin de su especie. Claro, se quedaría y dice, no puedo ir en contra de la corriente, y sería el fin de su especie. Lo mismo podemos decir con el creyente. Hoy en día el cristiano tiene que ir y nadar contra la corriente de este mundo. ¿Sí? Estamos también así en un desafío tremendo, los hijos de Dios, que tenemos que ir en contra de la corriente de este mundo. Un mundo que está presionándonos, un mundo donde cada día están sacando nuevas filosofías, nuevas ideologías que están en contra de la palabra de Dios. ¿Y qué tiene que hacer el cristiano? ¿Tiene que ir con la misma corriente de este mundo o tiene que ir en contra de la corriente de este mundo? Mis hermanos, la enseñanza de hoy es que seamos como el salmón, que lucha contra la corriente, ¿no? Con mucha persistencia, el salmón va en contra de la corriente y logra llegar arriba para sobrevivir. Y muchas veces nosotros estamos en esa misma situación. Dijo el Señor que el reino del Dios se ha establecido en este mundo. Cuando Jesús vino, ¿cómo predicaba? ¿Predicaba a tal religión se ha acercado a vosotros? No. ¿Qué decía Jesús cuando vino a este mundo? El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Con Jesús vino el reino de los cielos a este mundo. Entonces, el Señor ha hecho una invitación. ¿Quiénes quieren vivir en ese reino? En ese reino de Dios, en ese reino donde Jesús es el Rey. Jesús hizo esa invitación a todas las personas, y aquellos que quieren deciden vivir en su reino. O sea, estamos en el mundo, pero en este mundo hay un reino de Dios y hay un reino de las tinieblas. Eso dice.
Él dice que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz. Entonces tenemos que entender que nosotros estamos en este mundo, pero vivimos en un reino de los cielos, en un reino de Dios. Ya no tenemos que seguir la corriente de este otro reino, que es el reino de las tinieblas. Eso dice. Vamos a ver lo que dice la palabra. Miren lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2 dice así: y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué tal? Tremendo lo que dice Pablo. Pablo lo primero que te dice: no te amoldes a este mundo, no sigas la corriente de este mundo, no te conformes. Si el mundo dice, no, tiene que haber aborto, está bien. Si el mundo dice, no, tienen que aceptar la ideología de género, tienen que aceptar a estas pobres personas que han nacido así, hay que aceptar. No, hermanos, hoy en día es increíble. Yo estoy escuchando pastores de otros países que están pidiendo perdón a los movimientos LGTBs por haberlos criticado. No sé qué pasa, pero hay gente que está decidiendo seguir la corriente de este mundo. Imagínense, o sea, estamos viviendo un tiempo donde realmente hay mucho engaño, mucha confusión, y hay gente que dice, no, es tanta la presión que tengo, mejor pienso como todos piensan. Hoy en día hay una crítica tremenda a los cristianos, aquellos cristianos que son radicales. ¿Qué quiere decir radicales? Que quieren cumplir la palabra de Dios tal como dice. Hoy en día nos están criticando, inclusive otros movimientos cristianos, entre comillas, están diciéndonos a nosotros que no estamos viviendo en un mundo moderno, seguimos con una mentalidad antigua. Entonces vemos hoy en día que hay una fuerte presión, no solo del mundo, sino de un mundo cristiano que ya se está conformando a este mundo, que están aceptando el aborto, que están aceptando todo lo que es la ideología de género. Ya hay un mundo cristiano, entre comillas, que se está conformando. ¿Y qué dice la Biblia? No te conformes. No te conformes a este mundo, sino transforma tu mente, renueva tu mente. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Y cuando uno realmente cree y decide creer en la palabra, no solamente a medias, sino 100%, porque imagínense, tenemos un Dios que es soberano, toma control de todo. Dios ha usado a los hombres para que escribieran la Biblia. Dios ha usado a los hombres para que seleccionaran esos 66 libros. Dios ha usado. Y Él ha decidido que tengamos una Biblia de Génesis, Apocalipsis. Él, si hubiera querido que estén otros libros, hubiera hecho lo posible para que integraran otros libros. Pero el Señor dijo, les dejo este libro de Génesis, Apocalipsis, y es un libro completo. No necesitamos más otros libros, es un libro completo. Y ahí está su voluntad. Mis hermanos, seamos cristianos radicales. Hemos dicho, creamos en su palabra 100%. No doremos la palabra de Dios. No tergiversemos la palabra de Dios. Hay cristianos que están tergiversando y dicen, no, Dios es amor, Dios acepta todo lo que es la ideología de género. No, entonces hoy en día están cambiando el diseño original de Dios. Entonces, mis hermanos, como dice aquí, no te conformes. Transforma tu mente con la palabra de Dios y vas a entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta a Dios, no lo que le agrada al hombre.
El hombre quiere interpretar la Biblia para agradarse a sí mismo, para satisfacer sus placeres y sus deseos. Por eso quiere cambiar la palabra de Dios. Así que no, Dios no te ha llamado a conformarte a este siglo, sino a que sea transformado, ¿no? Tenemos que hacer la diferencia. Hoy en día la Biblia habla de un orden, habla de un diseño, de un rol del padre, de un rol de la madre. La Biblia habla de un orden para el hombre, un orden de vida, de acuerdo a normas de vida. El Dios nos muestra un estilo de vida en base a un orden. Pero ¿qué quiere hacer el hombre? Quiere vivir un desorden. Quiere dejar a Dios de un lado. ¿Y qué dice el hombre? Vive como se te da la gana. Vive y haz lo que quieras. Tú eres el Dios, te dice el mundo. Tú decides qué hacer con tu vida, con tu cuerpo. Nadie tiene que obligarte. El hombre, ¿qué está diciendo el hombre? Te está impulsando a que vivas un desorden. Pero Dios te dice, no, vive bajo un orden. Pero el mundo te dice, vive bajo un desorden. ¿Qué te dice la Biblia? Vive bajo valores y principios. Imagínense si en este mundo no existiera semáforos. Imagínense un mundo sin semáforos. A cada minuto un accidente terrible. Pero no. ¿Son necesarios los semáforos? Claro que son necesarios para que haya orden. Pero ¿qué te dice el mundo? No, es mejor que este mundo vivamos sin semáforos. Que cada uno vaya como quiera, a la velocidad que quiera, por la calle que quiera. Eso es lo que están diciendo hoy. Pero la Biblia dice no. Es necesario tener semáforos. Es necesario saber cuáles son nuestros límites. Es necesario que haya normas, reglas en esta vida. En cambio el mundo te dice no, vive una anarquía, sin ley, sin Dios. Eso es lo que este mundo quiere que vivamos. ¿Cómo podemos renovar la mente? Con la palabra de Dios. Imagínate, aquellos que antes la Biblia no la leíamos, nuestra mente estaba llena de tantas cosas. Algunos estaba lleno de política, otros estaba lleno de, no sé, de deportes. Pero hoy en día Dios quiere que tú renueves tu mente con la palabra. Por eso es importante y siempre estamos insistiendo, estudia la palabra. Participa en los estudios bíblicos que tenemos a través aquí en la semana. Entonces, ¿cuál es el problema hoy en día? ¿Dónde está el problema? Está en el interior del hombre. Estamos viviendo tiempos de mucha violencia intrafamiliar hoy en día. Feminicidios. El gobierno no sabe qué hacer para poder frenar esto y quiere imponer leyes. Algunos están diciendo la ley de la pena de muerte y claro, piensan que eso va a solucionar el problema. El problema es que está en el corazón. El hombre no conoce a Dios, no sabe amar, no sabe perdonar. Hasta que no aprenda, hasta que no cambie su corazón, hasta que no entre la palabra de Dios en su corazón, nunca va a cambiar el hombre. El gobierno quiere imponer leyes para que cambie el hombre. No. El hombre va a cambiar cuando conozca a Jesucristo, cuando conozca su palabra y la viva. Ahí va a cambiar el hombre. Permite que la verdad de la Biblia reemplace las mentiras que haya aprendido del diablo y del mundo durante su transcurso de su vida. ¿De qué tienes que renovar tu mente? De tantas mentiras que antes tenías en tu mente, tantas mentiras que el diablo te había puesto. Hoy tienes que cambiar esas mentiras por la verdad de Dios, ¿sí o no? De eso tienes que renovar tu mente. Sácate todas esas mentiras que el diablo te ha puesto. Pon la verdad de Dios a través de su palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reprogramar nuestra mente para hacer luz en el mundo, en lugar de ser partícipe del punto de vista del mundo. Mi hermano, así como una computadora
Estábamos antes llenos de virus, estaba mal. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que resetear, ¿no? Tenemos que formatear otra vez nuestra mente, instalar de nuevo el sistema operativo de cero y poner las cosas bien, poner las cosas en orden. Eso tenemos que hacer con nuestra mente. Así que formatea tu mente, instala de nuevo el sistema operativo en tu mente y pon un buen antivirus, ¿no? Que es la palabra de Dios. Amén. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Imagínate, el Señor sabe que estamos en medio de una generación maligna y perversa. Sí, sí, es tremendo. Es tremendo el desafío que tenemos los hijos de Dios de ser sal en este mundo. La sal evita que se pudra la carne y nosotros estamos evitando que se pudra este mundo con la palabra de Dios. Así que donde estés, mi hermano, no te quedes callado. Tienes que iluminar sus corazones. Tienes que compartir la palabra de Dios. Donde quiera que estés, tienes que resplandecer. Ahí puedes estar en un lugar lleno de tinieblas. Ahí resplandece, habla de Jesucristo, comparte tu testimonio. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que mis hermanos, hagamos la diferencia. No seamos partícipes del mundo. Hagamos la diferencia con la palabra de Dios. Somos diferentes porque somos hijos de Dios. Somos cristianos, pero de los radicales, porque hemos decidido vivir la palabra 100%, no de un cristianismo superficial, no de un cristianismo liberal. Hoy en día hay un cristianismo que está aceptando todo del mundo y quiere mezclar las cosas de Dios con las cosas del mundo. No, seamos cristianos radicales que hemos decidido cumplir 100% la palabra de Dios. No sigamos a la multitud. Hay gente que dice, pero si todos lo hacen. No sigas la multitud. Brillemos en la oscuridad. Eso, donde quiera, donde el Señor te ha puesto, ahí en tu trabajo, ahí con tus compañeros, ahí donde tú estás con tu familia, tienes que brillar en la oscuridad. No te avergüences de ser un hijo de Dios. Comparte su palabra. Hagamos la diferencia, mis hermanos. Este pasaje es muy interesante. Aquí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 2 al 5 en la versión internacional, dice así: para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Sí? El Señor para eso nos ha separado de este mundo. Por eso les dije que el Señor antes vivíamos en el reino de esas tinieblas, estábamos sumergidos en el pecado, sumergidos en la mentira, estábamos viviendo alejados de Dios o quizás viviendo una religión, pensando que eso era lo correcto. Pero el Señor que nos ha sacado al reino de Dios, y en ese reino de Dios ya vivimos para el Señor, vivimos cumpliendo su voluntad, ya no estamos viviendo con nuestro yo. En el mundo lo más importante era tu yo. Hacías lo que a ti se te daba la gana, solo pensabas en ti mismo. Pero en el reino de Dios ya vivimos cumpliendo la voluntad de Dios. Dice el versículo 3, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. ¿Sí? Así estábamos antes, perdiendo el tiempo, agradando este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, desperdiciando nuestra vida. Mis hermanos, aquí dice, Pedro dice, hemos perdido el tiempo haciendo lo que le agrada a los incrédulos, entregándonos al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Eso dice la Biblia. Así estábamos antes.
De esa manera estábamos agradando, siguiendo la corriente de este mundo. A ellos les parece extraño que a ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento inmoral. ¿Sí o no? Por eso te critican, porque antes estabas con ellos. Antes hacías todo lo que ellos querían, todo lo que el mundo te decía, tú lo hacías. Pero un día has dicho, no, yo ya no voy a vivir así. Voy a vivir agradando a mi Dios. ¿Y qué van a hacer esas personas? Te van a criticar, ¿no? Le va a parecer extraño, eres muy extraño, ¿no? Entonces, y por eso los insultan. Ahí está. Así que va a ser normal que muchos te insulten porque tú has decidido vivir una vida diferente. Así que tranquilo, tú sigue adelante, el Señor está contigo. Y dice el versículo 5, pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Así que mis hermanos, todos un día estaremos delante de Dios. Todos estaremos siendo juzgados. Así que tú sigue adelante, tú sigue siendo fiel al Señor. Cada uno tiene que tomar la decisión. Si las personas te hacen caso y creen en lo que tú les estás diciendo, amén, qué bueno, pero sigue orando por tus amigos, por tu familia, y sigue siendo ese testimonio que el Señor va a tocar sus corazones. Pero al final todos daremos cuenta, todos delante de Dios. Y para terminar, este pasaje que dice en Mateo 25:23, ¿qué dice? Dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Mis hermanos, perseveremos en nuestra fe. Hagamos la voluntad del Señor, prediquemos su palabra, seamos fieles en donde quiera que estemos. En lo poco, en lo mucho, sé fiel al Señor. Y un día el Señor te va a decir estas palabras. Buen siervo y fiel. Has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Seamos fieles hasta el final, mis hermanos. No bajemos la guardia. Busquemos cada día más al Señor. No sigas la corriente de este mundo. No te dejes presionar. Mantente firme en los valores y principios de Dios, así como dice la palabra, sin tergiversarla, sin cambiarla. Y seamos luz en este mundo. El Señor tiene un propósito para tu vida, y es que tú tienes que ser luz en este mundo. Señor amado, muchas gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos, por todos aquellos que están escuchando tu palabra. Señor, ayúdanos a ser fieles hasta el final. Estamos viendo que muchos están cambiando, muchos están conformando este mundo. Aún pastores y cristianos están cambiando, están aceptando lo que el mundo les está ofreciendo y diciendo, Padre, no permitas que caigamos en ese engaño, en esa confusión. Queremos mantenernos firmes en tu palabra, firmes en guardar los valores y principios, así como dice tu preciosa palabra. Señor, guárdanos de caer en el engaño, en la confusión. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a permanecer hasta el final firmes. No queremos seguir la corriente de este mundo. Y queremos cumplir, Señor, tu palabra cuando dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Padre, queremos predicar tu palabra. Queremos hacer discípulos. Ayúdanos a tener discípulos. Te agradecemos, Señor amado, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.